Buenas tardes, vamos a iniciar la explicación del método de repetición enfocados en el Manual de Carreteras, la edición 2018. Este es el volumen 2 de Procedimientos de Estudios Viales. Lo que aparece aquí y lo que vamos a considerar en primer lugar acerca de este método es que para poder aplicarlo, tal como aquí nos menciona el manual, se necesita un instrumento que permita repetir la medida del ángulo horizontal acumulando lecturas sucesivas sobre el limbo horizontal. Eso es imprescindible para poder generar el método de repetición. Más abajo nos cuenta que el método trata de aprovechar la ventaja de poder multiplicar un ángulo en forma mecánica, obteniendo la lectura del producto de esta multiplicación con la misma precisión que la lectura de un ángulo simple. Si ustedes consultan cuántas veces es necesario generar la repetición del ángulo, lo que nos estipula el manual de carretera son de 3 a 5 repeticiones. Además, en este párrafo aparece que en las primeras repeticiones la precisión aumenta notoriamente, pero posteriormente esta va decreciendo. Es por ello que se recomiendan de 3 a 5 repeticiones. Y si se requiere una mayor precisión, es preferible hacer el trabajo con un equipo topográfico de mayor resolución angular. Acá aparecen números romanos, ¿cierto? En donde van explicando el paso a paso del trabajo en el terreno. Y más abajo, nuevos números romanos que explican cómo se desarrolla esta planilla. Y es aquí donde nosotros nos vamos a quedar para poder explicar este método de repetición enfocado en el manual de carretera y contemplando 5 repeticiones. Vamos a acercar un poco más la planilla y quiero que observen aquí en la parte izquierda de su pantalla donde sale la E, que es la estación y que está mirando el punto A. Lo que se hace en terreno entonces es estacionarse en un punto, que en este caso es E, observar al punto A y cargar el equipo en 0. Por eso aquí la planilla tiene 0 grados. Posteriormente se gira en la horizontal y observamos el punto B registrando el ángulo que aparece en la pantalla y en este caso son 102,111. Este es el primer ángulo que se obtiene. Si yo generara esta medición 5 veces, acumularía 510,555. Entonces, este segundo dato que aparece en la pantalla es justamente eso, el 102,111 multiplicado por 5. Lo mismo ocurre en el lado derecho, en donde está la estación, pero esta vez observamos el punto B, transitamos el equipo, como lo hemos aprendido en clases previas, ¿cierto? Se gira en la horizontal de manera de ubicar el tornillo de fijación horizontal a mano izquierda. En este caso estaría el equipo transitado, se observa el punto B, se cala en 0 y se hace vista hacia el punto A, siempre girando el equipo en sentido de las manecillas del reloj. Y se toma el dato, que en este caso son 297,889. Si este dato, si este registro se desarrollara 5 veces, se obtendría el ángulo 1489,445. ¿Ya? Sería el ideal a lo que se debiera llegar. Sin embargo, aquí donde aparece la segunda fila, aparece el punto B, ¿cierto? En directa, 110,553. Este es el dato que me muestra el equipo al momento de generar la quinta repetición. Y por el otro lado, en tránsito, lo que me muestra el equipo son 289,442. ¿Ya? La explicación siguiente de la fila de giros completos la vamos a desarrollar mediante una pequeña planilla que se generó. Aquí ustedes la pueden ver, ¿cierto? En donde aparece el ángulo visado, que yo tomé aquí en directa, 102, y el en tránsito 290. Este 202 es este dato, 102,111, pero yo lo dejé solamente en 102 grados. Y este 290 es el que se tomó aquí en tránsito, del 297,889. Bueno, yo dejé 290 simplemente para hacer la explicación. Más adelante tenemos aquí las repeticiones, la tercera, la cuarta, la quinta. La quinta es la del manual de carretera y aquí es donde tenemos que enfocarnos después. Fíjense, si yo leo 102 grados la primera vez que hago lectura en directa, y esto lo repito 3 veces, voy a obtener el ángulo 306.
el equipo me va a mostrar ese ángulo 306, así que ahí yo no tengo mayor problema, lo registro simplemente. Pero en la cuarta repetición, ¿cierto? Ya no estaré sumando 306 grados, sino que ahora 408. Pero lo que el equipo me va a mostrar es simplemente 8 grados. Y esto se explica por el tema de los cuadrantes. Entonces ustedes tienen que recordar, ¿cierto? Que, a ver, me queda un poquito mal. Hay que recordar aquí el cuadrante, aquí tenemos un 0, aquí está el primer cuadrante entre 0, 100, segundo cuadrante de 100 a 200 y tercer cuadrante 200, 300, cuarto del 300 al 400. Cuando yo giro el equipo en la horizontal, ¿cierto? Le doy una vuelta entera, lo que me va a aparecer en la pantalla luego del 399 es el ángulo 0. Y ahí es donde debemos tener cuidado nosotros y tener claro cuántos giros llevamos. Ejemplo, en la cuarta repetición es el ángulo 408. Sin embargo, lo que me va a mostrar el equipo solamente va a ser, lo que le había dicho aquí, 8 grados, 8 gradianes, ¿cierto? Estamos en el sistema centesimal, ¿ya? Y ese 8 representa los 408 porque estamos en la cuarta repetición. Eso es lo que hay que tener claro. Luego, en la quinta repetición, un ángulo mucho mayor, 510. Y ese 510 no es precisamente lo que me va a mostrar el equipo. Entonces, ¿cuánto me muestra el equipo? ¿Cómo entiendo cuánto me va a mostrar el equipo en realidad? ¿Por qué es un 110 y no 210 o 310? Se explica porque ustedes saben que si yo giro completo aquí, ¿cierto? Voy a tener 400. Si yo sigo girando un cuadrante, voy a tener 100. 400 más 100 son 500. ¿Pero cuánto me dice ahí? 510. Me pasé al segundo cuadrante y es aquí donde me detengo. Entonces, este es el ángulo con todos sus giros completos, ¿cierto? Que estoy aquí proyectando ese 510. Sin embargo, el equipo, una vez que gire completo, en la horizontal va a llegar a 0 nuevamente y lo que me va a mostrar en pantalla es esto de acá, 100 más el 10 del segundo cuadrante. Entonces, ¿qué me estaría mostrando el equipo? Solamente esto de aquí. ¿Y eso cuánto es? 110 gradianes, que representan en la quinta repetición 510. Eso es lo que hay que comprender entonces. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué tenemos 400 en este lado y 1200 en este otro lado? Porque finalmente, si yo quiero completar aquí los 510, ¿cierto? El equipo me muestra 110. Yo a esto le voy a sumar 400 gradianes y me va a dar entonces el resultado de acá, 510. Ocurre algo similar acá con el 1450, que realmente yo no puedo, ¿cierto?, en la pantalla observar 1450 grados, sino que lo que me va a arrojar la pantalla es 250. ¿Cómo calculo eso? Bueno, a los 1450 ustedes le pueden ir restando los giros. Si yo le resto un giro, 400 gradianes, obtengo 1050. Y 1050 tampoco me lo puede mostrar el equipo, entonces vuelvo a restar otro giro más, menos 400 y me va a dar 650. Tampoco me lo puede mostrar el equipo, así que resto otros 400 y me da 250. Ese dato sí me lo va a poder mostrar el equipo. Este dato me lo muestra el equipo y lo que representa esto entonces es 1450. Ahora, ¿por qué es 1200? Porque 250 más 1200 suman los 1450. Esta es la cantidad de giros que faltan, ¿cierto?, para completar el ángulo real al que yo llegué, en directa y en tránsito. Porque ustedes comprenderán que si yo desarrollo una lectura 5 veces del mismo ángulo y estoy acumulando ángulos, no voy a llegar solo a un 110, sino que aquí lo que correspondía era realmente 510,553. Le agrego esos 400. Y de esta manera igual obtenemos acá abajo el ángulo total, sumando 400, que son la cantidad de giros completos, más el ángulo observado luego de la quinta repetición en el equipo. Y en tránsito lo mismo. 1200 es la cantidad que falta para completar los 1450 que están arriba, que es el ángulo obtenido.
Entonces, ¿cómo puedo generar además este cálculo? Porque aquí yo lo expliqué en la planilla, ahora pueden ustedes también hacer este cálculo más directo. Por ejemplo, acá con este 510, que aparece aquí, 510, 555, ustedes lo indican en la calculadora, y le restan el ángulo que me va a arrojar la pantalla, que es este 110,553. Obtienen entonces 400 gradianes. ¿Ya? 510,555 menos 110,553 y lo que da es 400,0020. Aquí los decimales no se contemplan, porque ustedes saben que cuando yo giro el equipo completo aquí, ¿cierto? No tengo 400 o 2,0 algo, no. Yo cuando giro completo es 400, lo cierro en 400. Giro otro completo, 800. No hay decimales de por medio, entonces ustedes para hacer esa diferencia la generan, pero omiten los decimales. En el caso del tránsito ocurre lo mismo. Este dato de aquí tienen que considerarse. El 1489,445 y le restan el valor que nos arroja la pantalla en tránsito, que es esto de acá, 289,442. La diferencia es 1200,0030. Los decimales se dejan fuera entonces y solamente 1200. Y esa es la cantidad de giros completos que faltan para poder completar entonces el ángulo total. Y para entender por qué son 1200 en este lado y 400 en directa. El ángulo total se suman los dos, ¿cierto? 400 más 110,553 me da el ángulo total en directa. 1200 más 289,442 me da 1489,442. Ángulo total en tránsito. El ángulo provisorio, ¿cómo calculamos el ángulo provisorio? ¿Qué nos dice el manual de carretera respecto al ángulo provisorio? Aquí está la parte de la explicación. El ángulo provisorio se calcula dividiendo por n los valores del ángulo total. Entonces nos volvemos a la pizarra y dice el ángulo total en directa es 510,553. Lo divido en n repeticiones. ¿Cuántas repeticiones son? 5. Entonces lo divido entre 5 y eso me da 102,1106. El valor que está ahí. En el otro caso hay una pequeña diferencia. Ustedes lo van a poder comprobar cuando generen también el cálculo, ¿cierto? En Excel. Acá se toma 1489,442 y lo dividen en la cantidad de repeticiones que son 5 y el dato que da 297,8884. Entonces ese 5 que nosotros vemos en la pantalla no es realmente 5, sino que es 4. Posteriormente la corrección. Para generar corrección aparece aquí la información. Primero se suman estos dos datos, el ángulo provisorio indirecta y en tránsito, y sacamos un total. Ese total entonces se le restan 400 y llegamos a los 9 segundos de error en este caso. ¿Por qué tenemos que llegar a 400? Porque finalmente cuando yo tomo el ángulo en directa lo que estoy evaluando es esto de acá. Eso es lo que estoy midiendo. Y cuando yo mido el ángulo en tránsito, ¿cierto? Desde el punto B hasta el punto A, esto de acá, es en definitiva lo mismo que esto. Uno es ángulo interior, el otro es exterior. Y cuando yo estoy en centesimal, la circunferencia completa, ¿cierto? El giro completo me da 400. Por eso tengo que llegar ahí a 400 cuando lo sumo. Y si no llego a 400, esa es la diferencia que está dando vueltas por ahí, el error. ¿Qué me dice el manual entonces para yo poder repartir estos 9 segundos? ¿Cómo los reparto según el manual? La diferencia que se tenga, la discrepancia, se reparte entre los dos valores del ángulo provisorio proporcionalmente a su magnitud, para completar la suma de 400 gradianes. Eso es lo que me dice aquí. Significa entonces que yo debo repartir una mayor cantidad de error al ángulo que es mayor, porque eso es proporcional a la magnitud. Y el otro lo reparto al ángulo menor, y eso va a quedar a criterio del profesional. Posteriormente, el ángulo definitivo se suma 102, que es el ángulo provisorio, 1106, más en este caso 0,0003, y obtengo mi ángulo definitivo en directa. Lo mismo se hace en tránsito. Para comprobar si esto está correcto, se suma 102,1109 más 297,8891. Si esto da 400, entonces estaríamos correcto. Eso sería. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta,